Enseguida y sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro primer ponente, que es el doctor Pelayo Vilar Puig. Muy buenas tardes. Agradezco al doctor Antonio Sodamedi la invitación a participar en este simposio y trataremos el tema de un personaje muy importante de la otología, Adam Politzer, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tan importante fue su aportaciones que se le consideró como el padre de la otología científica en aquel año. Antes de entrar directamente a todo el desempeño y a la personalidad y a lo que hizo Adam Politzer para la otología, veremos muy rápidamente los antecedentes anatómicos de varios personajes que llegaron ya a crear un cuerpo de información sobre el oído y su patología muy importante. Esto empieza con Andreas Vesalio, cuando escribe su libro, cuando presenta su libro, dando la anatomía completa de nuestro cuerpo, y eso es un parteaguas. Siguieron constantemente nuevos anatomistas. Aquí tenemos Bartolomeo Eustaquio, que además pues, escribió su tabla anatómica, Gabriel Falopio, gentes tan importantes como Antonio Valsalva, que escribió de Tractus de Aureus Humana en 1704 y aportó muchísima información que no podemos entretenernos. Guichard Joseph de Vernet, ya en Francia, y ya en 1683 publica el Tratado del órgano del oído, ya lo publica en francés, y aquí ven la carátula de la primera página de su libro. Viene pioneros en el campo de la otología como Jean-Marie Guispard, quien publica también su libro en 1821, el Tratado de las Enfermedades de la Audición. Ejemplos de William Weil en Dublín o de Joseph Toynbee en Londres, que contribuyeron muchísimo, pero hay una gran lista de estos personajes que no cabrían para el propósito de esta presentación. Adam Politzer nació en Hungría, en Alberti, y falleció en Viena. Se graduó como médico en la Universidad de Viena, en Austria, en 1859, y al terminar él tenía ya un interés peculiar para la otorrinolaringología y en particular para la otología, y visitó a las grandes figuras de Alemania, Francia e Inglaterra. Al regreso a Viena, es nombrado docente de otología. Por primera vez hay un nombramiento para esa parte de la otorrino. Y en 1870 fue promovido a profesor asociado de otología. Junto con el profesor Gruber, que también cultivaba la otología, se crea la clínica, una clínica especial que contaba con 2 pabellones. Gruber tenía a los pacientes masculinos con 11 camas y Politzer a los femeninos con 8 camas. Contaban además con consulta externa, quirófano y auditorio. Aquí vemos una fotografía extraordinaria de Politzer en su pabellón con todas las instalaciones para tratamiento y también para educación de los médicos que asistían. En el campo de la investigación hizo contribuciones muy importantes sobre el colesteatoma del oído, la otosclerosis, la otitis en sus variantes, la laberintitis
y el estudio y rehabilitación de los sordomudos. También tecnológicamente hizo varios aportes. Aquí vemos arriba a la izquierda un acúmetro que él diseñó y que se usó mucho tiempo cuando no había audiómetros. Lo vi a mi padre. Yo tengo uno que era de mi abuelo y que mi padre lo vio usar a los pacientes para ver si percibían el sonido que emitía esta pequeña varilla que pegaba sobre esa parte tubular y hacía ruido y iban midiendo si lo oía el paciente por vía aérea y por vía ósea, con la parte esta de arriba que se ponía atrás sobre la mastoides. Creo también la pera de Pulitzer, que le hemos llamado, que se utiliza para insuflar desde la nariz aire al oído por la trompa de Eustaquio. Ahora ya no se usa porque las consolas que tenemos los otorrinolaringólogos cuentan con equipos para poder hacer esta insuflación controlada de presión, pero por mucho tiempo la utilizamos. Él en pocos años logró ver 15,000 pacientes por año de pura otología, y durante los 46 años dedicados a la enseñanza recibió alrededor de 7,000 médicos extranjeros que iban a visitarlo para ver los avances de la otología. Él hablaba con fluidez alemán, húngaro, francés e italiano, y eso le fascinó. Él editó un libro que estamos viendo, estas maravillosas ilustraciones, donde se ve disecado todo el caracol y los canales semicirculares. Ya tenía la posibilidad de hacer fotografías y hacía unas impresiones extraordinarias de gran belleza. Aquí podemos ver en la parte superior izquierda el tímpano con el martillo adherido, o en la parte derecha abajo vemos el órgano de Corti. Este es el libro que tengo haber heredado de mi abuelo y de mi padre sobre las enfermedades del oído, que editó en 1878 en alemán. Esta es la versión francesa de 1902. Y publicó un atlas otoscópico con unas láminas extraordinarias, muchos grabados originales. Y con von Trolch y Schwartz en 1864 fundaron la primera revista en el mundo dedicada a la otología. En 1913 se retiró. Durante esa época publicó en 2 tomos un libro sobre la historia de la otología en alemán. Aquí vemos una parte frontal. Y el primer volumen lo editó en 1907 y el segundo en 1913. Posteriormente, el libro se editó, este libro sobre historia de la otología, se editó en inglés, se editó en francés, italiano y en español incluso. Pero las últimas ediciones recientes están en este libro que se editó en Estados Unidos en el siglo pasado, que nada más lograron hacer el volumen 1, que lo financiaron un grupo de otólogos americanos, y es un libro que tengo la dicha de tener. Y más recientemente, Mudry en Suiza editó el tomo 2 dedicado a Pulitzer. Es un libro extraordinario, y esto ha quedado hasta nuestros días, las posibilidades de verlo. El 29 de marzo de 1920, Pulitzer, ante la Sociedad Austriaca de Otología, dirigió estas palabras: a pesar del triste estado en el que nuestro país se ha hundido por causa de la Segunda Guerra Mundial, que lo afectó a él mucho, es un deber de contribuir al avance de la ciencia con toda nuestra energía
y seguir nuestro trabajo sobre ustedes, mis jóvenes colegas, recae él murió, habló en marzo y él murió en agosto el mismo año en la ciudad de Viena. Y esta es su tumba en el cementerio de Viena. Y después de la Guerra Mundial, Austria, cuando se recuperó, editó este timbre postal y ven este busto que también está en alguna de las instituciones en Viena. Fue un hombre entrañable, fue un hombre de grandes principios, fue un hombre de una gran capacidad de trabajo, una gran inventiva y que marcó a la autología